Ahora vamos a conocer el uso de las cartas psicométricas y de los datos que podemos obtener a través de ella, eh, ya que mediante su manipulación podemos conocer propiedades de mezclas. En este caso vamos a conocer la carta psicométrica del sistema vapor de agua-aire a una atmósfera de presión. Vamos a conocer en qué consiste esta carta. Bueno, en esta carta podemos observar propiedades de la mezcla a diferentes condiciones. Por ejemplo, aquí en la parte de abajo de la gráfica podemos ver que se encuentra la temperatura de bulbo seco. También más adelante tenemos la, eh, el volumen, específico de la mezcla. Este volumen específico eh, son los que van a seguir estas líneas. Ahí se fue un poco chueco, pero esas líneas nos van a indicar el volumen que va a tener una mezcla bajo ciertas condiciones. En este caso, las escalas del volumen específico van desde 0.75, 0.8, 0.85 y 0.9. Y para la temperatura de bulbo seco, que no lo mencioné, pero va desde una escala de menos 10 hasta 55. Esas temperaturas de bulbo seco nosotros los podemos determinar siguiendo este camino, ¿sí? Líneas verticales a comparación de el volumen de aire seco, que son las líneas inclinadas. También tenemos el contenido de humedad, que está dado en kilogramo de aire seco. Si este contenido lo dividimos entre 1000, obtendremos la humedad absoluta. En la tabla, los valores van desde 0 hasta 32, que están de nuevo en las unidades de gramos de humedad, de vapor, por kilogramo de aire seco. Además, también tenemos la temperatura de bulbo húmedo y el punto de rocío. También, bueno, esta temperatura de bulbo húmedo o punto de rocío, sigue esta línea curva. Sigue esa línea. Y también tenemos la entalpía de saturación, que está en unidades de kilojoule por kilogramo de aire seco. Estas líneas son las líneas que están inclinadas. Así también, en la carta nosotros tenemos la humedad relativa, que está dada en porcentaje. Humedad relativa, aquí la vemos, y esta humedad relativa va desde los 10 hasta los 90 en porcentaje. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a determinar las propiedades de un ejemplo en el que tenemos dos datos iniciales. Es importante mencionar que para poder realizar o para poder obtener las propiedades necesitamos conocer por lo menos dos propiedades de la mezcla. En este caso, yo pienso utilizar una temperatura de bulbo seco de 35 grados centígrados y una humedad relativa de 20%. Es decir, vámonos a situar en estas con estas propiedades. 20%. Ahora, primero,
yo voy a ubicar la temperatura de bulbo húmedo, perdón, de bulbo seco, que es en 35 grados. Si lo vemos, se encuentra en esta parte. Ahora yo voy a trazar una línea para que tenga bien identificado en dónde está esa temperatura del bulbo seco. Aquí está, lo voy a poner de otro color para que resalte más. Ahí está. Ya tenemos identificado bien en dónde está nuestra temperatura de bulbo seco. Ahora, con la humedad relativa, vamos a identificarla, vamos a encontrarla. Esa humedad relativa, si nosotros nos damos cuenta, si la buscamos, nos vamos a dar cuenta que está en esta zona. Está precisamente aquí, nos indica que es el 20% de humedad relativa. ¿Qué quiere decir? Que esa humedad relativa en su intersección con la temperatura de bulbo seco nos dará la información de todas las demás propiedades. Es decir, en esta zona tendrá una intersección. Bien. Ahora, si nosotros trazamos una línea que vaya desde la intersección hasta la derecha, nosotros podemos obtener el contenido de humedad y lo vamos a hacer. Vamos a obtener el contenido de humedad. Vamos a trazar una línea horizontal para obtener la humedad relativa o el contenido de humedad. En este caso, nosotros podemos ver que la humedad, el contenido de humedad va a ser aproximadamente de 6.8 gramos de vapor sobre kilogramo de aire seco. Ahora, si nosotros nos vamos al lado izquierdo, si trazamos ahora desde la intersección al lado izquierdo una línea horizontal, nosotros vamos a obtener la temperatura de rocío. Esta temperatura de rocío la podemos interpretar de dos maneras. Podemos ver directamente en la escala o podemos trazar otra línea para poder determinarlo mejor. Es decir, si nosotros nos ubicamos aquí, veremos que tendremos 8 grados centígrados. Y en caso de que sea un poquito más difícil interpretarlo, vamos a trazar una línea hacia abajo. Pero vamos a insertar mejor una flecha. Insertamos una flecha y ahí podemos nosotros determinar la temperatura de rocío. Vamos a cambiarla de color para que sea más visible. Y ahí está. Tendremos temperatura de rocío 8 grados. Ahora, también podemos nosotros determinar la entalpía de saturación. ¿Y cómo vamos a determinar esa entalpía de saturación? Bueno, vamos a trazar una línea que vaya desde la intersección hasta
el dato de entalpía de saturación. Vamos a hacerlo con otra flechita. Una flecha o alguna línea. Entonces nos situamos en la intersección y trazamos una línea que sea perpendicular a una de las dos líneas entre las que se encuentra de entalpía de saturación. Y ahí está. Vamos a leer ahora el dato. Si vemos el dato, la entalpía de saturación será aproximadamente de 52.5. 52. Ahora, a partir de este dato, nosotros podemos obtener también la temperatura de bulbo húmedo. Esa temperatura de bulbo húmedo será la intersección que hay entre la línea de la entalpía de saturación y la temperatura que hay aquí. Es decir, que nosotros podemos obtener una temperatura de bulbo húmedo en esta zona, lo cual nos va a indicar que obtendremos aproximadamente 18 grados de temperatura de bulbo húmedo. Y también, para finalizar, podemos obtener el volumen específico. Para determinar el volumen específico, vamos a trazar una línea que se encuentre entre los dos valores de volumen específico de 0.85 y 0.9. En este caso yo trazaré una flecha y únicamente la recorreré hasta que se intersecte con los puntos en donde con el punto en donde hemos determinado las demás propiedades. Entonces, aproximadamente ahí está. Y podemos determinar, podemos imaginarnos ahí algún valor. No imaginarnos, tratar de interpretar el valor entre el que se encuentra. Es decir, nosotros tendremos por aquí aproximadamente 0.88. Ese será nuestro volumen específico. Entonces acá tendremos nuestra temperatura de rocío, será de 8 grados centígrados. Nuestra entalpía de saturación será aproximadamente 52. Tendremos nuestra temperatura de bulbo húmedo, será aproximadamente de 18. Y tendremos acá nuestro contenido de humedad, que será de 7 gramos por kilogramo de aire. Bueno, eso es todo.